Hoy quiero hablarles, enseñarles lo que les prometí la semana pasada. Espero que sea yo suficientemente clara con la enseñanza, con el mensaje, porque estas enseñanzas son muy raras en el sentido de que no se habla mucho de esto que voy a hablar hoy, porque creo que una de las cosas que a mí me ayuda constantemente es que constantemente me hago preguntas. ¿Por qué dice la palabra esto? ¿Qué me puede el Espíritu de Dios que mora en mí, qué me puede enseñar acerca de esta palabra? O acerca de este personaje. Pero hoy quiero hablarles a ustedes acerca de quién fue Jesús antes de llegar a Belén. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo Jesús fue formado? ¿Cómo Jesús tomó conciencia de que había más que conocer de lo que ven nuestros ojos carnales? Me sorprendió mucho encontrar lo que les voy a enseñar hoy, la verdad. Pero lo que me convenció fue que en este mensaje, en esta enseñanza, hay toda esta enseñanza y mucha más, porque eso es solamente un granito de arena. Está documentada y está probada y está afirmada por el reino de los cielos. Y lo podemos ver ahora, porque ahora es que se están dando o se están manifestando las cosas que se ocultaron, que se mantuvieron ocultas por muchos años y que ahora están surgiendo a la luz, y eso es por la mano de Dios, para que nosotros no permanezcamos en las tinieblas, que nuestra mente no permanezca en las tinieblas acerca de quién es Jesús. También la semana pasada yo di testimonio de cómo personalmente el concentrarme en la persona de Jesús, no de ningún otro, ni tanto en las profecías, ni tanto en los testimonios que están, digamos, fuera de mí. No, yo me he concentrado en la persona de Jesús, porque he notado que mi fe en Dios se ha afirmado todavía más. Y he descubierto que cuando tú conoces más de tu Dios, tú te puedes identificar con Él mejor. ¿Por qué? Porque descubres cosas que tú pensabas que no estaban en ti. Hay más luz, hay más seguridad, hay más gozo, hay más fortaleza, hay más fe, hay más amor. Que todas estas cosas representan a Dios. El problema que hemos tenido a través de los años, muchos años, es que nos hemos dividido en diferentes religiones. Unos predican una cosa, otros predican otra cosa, pero Jesús en sí mismo ha salido del centro de muchas predicaciones, y si Jesús ha salido fuera del centro de tu vida, esa es la razón por la que a veces nos sentimos que estamos muy confundidos, que no entendemos la palabra de Dios. Y espero que este momento traiga algo de luz lo que yo voy a predicarles hoy y voy a enseñarles. Y voy a enseñarles sobre el proceso
que Jesús, en parte, porque esto no es todo, hay mucho más, y se los prometo a ustedes que voy a traer temas como estos que nos van a ayudar mucho a conocer un mundo diferente del que hemos experimentado nosotros. Amén. Y cuando digo el mundo, estoy hablando del mundo de luz, de conocimiento, de sabiduría, de revelación. Entonces, estoy convencida yo que Yeshua no vino a ser la persona que nosotros conocimos cuando Él bajó a la tierra. Yo creo que el saber de dónde viene esa persona, cualquier persona que tú conozcas, el saber de dónde viene te da una idea más o menos quién es, ¿cierto o no es cierto? Sí. Por ejemplo, vienes de México y te das cuenta más o menos sus tradiciones, su cultura, de allá viene, ¿sí? Como de cualquier parte de América. Pero tú conoces América, tú conoces México y sabes más o menos cómo estas personas piensan. ¿Por qué Jesús llegó a ser el ser divino más iluminado de la historia? ¿Y por qué nosotros solamente conocimos al Jesús que murió por nosotros en la cruz y que luego partió para luego regresar? Déjeme decir una cosa, en mis investigaciones he encontrado que en realidad Jesús nunca se fue. Jesús siempre ha estado con nosotros y entre nosotros. Y la gente por eso han pintado un Cristo, un Jesús diferente. Las religiones siempre te van a pintar un Jesús, un Cristo diferente. Depende del conocimiento de la persona o las investigaciones o la falta de investigaciones que esa persona tenga acerca de Jesús. Y espero que comprendamos un poquito más esto. Y lo vamos a leer en Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 2. La pregunta fue, ¿quién fue Jesús antes de llegar a Belén? Amén. Y dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que escuchen lo que voy a decir. Aquí habla de un principio. No necesariamente es en el tiempo que la tierra fue creada. Ya la tierra ya estaba creada. Cuando este versículo abre, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no está hablando de lo que hizo sobre la tierra. Simplemente dijo que cuando llegó Dios aquí, ya la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Quiere decir que no había vida. Quiere decir que no había almas. Amén. Quiere decir, escuchen, que nadie había encarnado. No había seres humanos. Y dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Era una oscuridad. La tierra estaba a oscuras, porque no había alma. Las almas son las luces de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy interesante,
que estamos hablando de que en este tiempo que acabo de citar en Génesis 1, no había personas humanas, no había existencia humana, pero no había humanidad. Lo que sí había era espíritu. Y espíritu y almas. El espíritu se vuelve alma cuando encarna. Había espíritus. Cuando dice la Biblia y el espíritu de Dios, bueno, no era un solo espíritu. Había muchos espíritus. Amén. Claro. Porque se refiere a Dios, dice el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en realidad ya los espíritus ya tenían existencia. Ya existían los espíritus. Nos volvimos almas vivientes cuando tuvimos que pasar por el vientre de nuestra madre y encarnar de lo que era nuestra madre. Qué bonito, ¿no? Entonces nos volvimos almas vivientes, porque al nacer Dios sopla de su espíritu sobre nosotros y nos convertimos en almas vivientes. Pero la historia también cuenta, según la documentación, estoy hablando de más de 14,000 estudios, documentos que se encontraron sobre este tema. Más de 14,000 documentos que fueron escritos, que fueron profetizados, luego escritos y luego aprobados y luego confirmados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué nosotros no lo sabíamos? Eso nunca lo voy a poder descubrir. Porque estas enseñanzas están saliendo a la luz y me estoy dando cuenta que desde que yo empecé a estudiar el Evangelio de Tomás, la cosa aquí cambia. Porque la mayoría de las enseñanzas cristianas están basadas en teología, no en el Espíritu de Dios, aunque dicen que es el Espíritu de Dios, pero usted le pregunta a 10 teólogos un versículo bíblico y le dice a usted, le pregunta a los 10, dame el significado que tú piensas de estos 10, de este versículo, un solo versículo dividido entre 10 teólogos, te aseguro que vas a tener 10 respuestas diferentes. Porque nadie puede decir a ciencia y a cierta quién en realidad es Jesús, por la falta de enseñanza y la falta de luz. Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las doctrinas cristianas han abandonado o han dejado atrás, y no estoy diciendo que ellos es su culpa de ellos, no estoy juzgándolo, simplemente que cuando hay ciertos pastores o ciertos líderes que vinieron a ser pastores o líderes de acuerdo a su enseñanza en su iglesia, pero no quisieron ver más allá del espíritu, en el espíritu. Y eso es lo que se trata también el Evangelio de Tomás. Tomás dependía de la revelación del Espíritu y dependía de la palabra. Dos cosas. Amén. O sea, no tanta teología, porque eso es lo que ha confundido al mundo. Eso es lo que ha confundido a los cristianos. Han dejado el proceso de la reencarnación del hombre afuera de las enseñanzas cristianas. Y les voy a enseñar con
la palabra que Jesús meramente no alcanzó una luz, la luz divina, o sea, el ser más iluminado de todos los siglos, de todas las décadas de años, ha sido Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué el hombre de Jesús? Porque primero fue hijo de Dios, ¿no es cierto? Como hijo de Dios. ¿Por qué él? ¿Qué es lo que pasó en la vida de él? Que él llegó a la cúspide de un varón perfecto. Porque en un solo nacimiento no se podía obtener esta graduación espiritual. Imposible. ¿Por qué? Acuérdense que Jesús cita que él empezó su ministerio a los 30 años. Jovencito. Jesús todavía no estaba iluminado completamente a los 30 años. Una cosa que se me está viniendo a la mente hoy es que aprendí yo también de que nuestra memoria, ¿por qué si hemos vivido otras vidas, por qué no nos acordamos de lo que hemos vivido en tiempos pasados? Si en realidad hemos reencarnado, ¿cierto o no es cierto? O hemos reencarnado varias veces. La razón es la mejor respuesta que yo puedo tener, es que en la carne no vas a acordarte de lo pasado. En el espíritu sí, porque el espíritu tuyo y mío ha tenido un proceso. Por ejemplo, cuando tú sueñas, los sueños no son una casualidad. Tú posiblemente estés soñando de los tiempos que viviste antes o los tiempos que estás viviendo hoy, y los personajes que viviste antes están en tu recuerdo. ¿Cuántas veces has visto personas en tu vida por primera vez y dices, me parece que esta persona yo la conozco, me parece que esta persona yo la he visto antes, esta persona me dijo algo que yo ya sabía? ¿Sí me estás entendiendo? ¿De dónde salió eso, hermano? Acuérdense que somos espíritu y alma, no físico. ¿Está entendiendo? El espíritu nunca muere. El alma va de graduación en graduación. Se va elevando en conocimiento y sabiduría. Eso fue lo que pasó con Jesús. Eso fue lo que le pasó a Yeshua. Miren, encontré que antes de tomar el nombre de Jesús o Yeshua, Cristo, el Cristo de la gloria, vivió como Amilius. Ese era su nombre, Amilius, en el Atlantis. Allá vivía. Entonces dice, ok, él empezó de allí su jornada. Y escuchen esto que se me pareció muy interesante. Y también Jesús vivió como Enoc. Jesús era Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios y fue levantado, no miró muerte. No miró muerte. ¿Cierto o no es cierto? Este es un ejemplo de cómo el proceso de Jesús ya en otras vidas ya había sido procesado de esta manera. También tenemos a Melquisedec. Melquisedec, un sacerdote y un rey misterioso, que muy pocos escritores de las Biblias saben poco de Melquisedec. Todavía hay muchas preguntas acerca de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Pero hay dos cosas que posiblemente lo podamos identificar
sacerdote y rey. ¿A quién otorga usted esos dos nombres? Entonces, él vivió, él es, según los documentos, Melquisedec. Pero todo lo que le estoy diciendo tiene un propósito que luego le voy a decir. En su proceso de las vidas anteriores, Jesús era José de Egipto. Piensa en un momento, si usted ha estudiado José de Egipto, usted no me va a negar que inmediatamente se le vino en la mente a usted que José de Egipto vivió la vida que Jesús vivió aquí en la tierra. José de Egipto, ¿por qué? José de Egipto, su misma familia lo rechazó. ¿No era también que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron? ¿No era también que él llegó a Egipto con el propósito de liberar a Egipto? Pero él no sabía. ¡Ay, santo! Porque los propósitos del Padre, ¿quién los conoce? Hasta que tú no estás puesta en esa situación, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y no porque lo aprendiste, es porque en ese momento alguien puso el querer y el hacer en ti para que tú hicieras eso. Por ejemplo, José llegó al palacio del faraón, interpretó sueños. ¿Quién? Con la mente de José, un hombre como cualquiera, tiene esa habilidad, ese don tan especial de interpretar sueños. Pero el hecho de interpretar sueños, que es un don que yo creo que deberíamos de tenerlo todos, y si no lo tiene, pídaselo a Dios, porque ese don, y a través del don fue que José obtuvo una posición mayor en el rey, con el faraón en el palacio. Fíjense, anteriormente José lo habían acusado de muchas cosas, de robo, de cosas así, de que se quería quedar con la mujer del faraón. O sea, lo acusaron falsamente. ¿A quién acusaron falsamente? A Jesús. Pero luego el faraón tuvo una necesidad y vio que en José había esta habilidad de interpretar sueños y lo llamó. Y el faraón quedó tan complacido de José que le dio el llamado de gobernador de Egipto. O sea, hermanos, vean ustedes el alma. No estamos hablando de la persona carne, estamos hablando del alma. El alma cómo va subiendo. Cada alma, cada vida que la humanidad ha vivido, porque yo estoy segura que yo he vivido otras vidas. ¿Cómo usted entiende que cuando yo vine a los caminos de Dios, no tenían escasamente un año y medio en los caminos de Dios? Cuando Dios me levanta en la calle, como que si yo no pisara tierra, y me lleva hasta este hombre borracho, tirado en el suelo para liberarlo. Y yo no sentía que mis pies estaban sobre la tierra. Y fui envuelta en un éxtasis espiritual. Yo no sabía Biblia. Oye, cuando tú tienes un año y medio en los caminos de Dios, ¿qué sabes? Nada.
Hay gente que tiene 30 años sentada en una iglesia y todavía no sabe nada. Pero las experiencias que yo tuve en el Señor, de eso escribo yo mi libro. De las experiencias que yo tuve, que hasta ahorita todavía hay cosas que no comprendo. ¿Por qué? Porque obviamente mi alma, no la persona de Mona Espirosa que usted la que ve aquí predicando, mi alma ya había experimentado ciertas experiencias en el pasado, en vidas pasadas. Yo tenía un llamado de Dios. Y este llamado no ha desaparecido. Dios me ha sostenido hasta el día de hoy. Y le doy gloria a Dios. Para José hubiera sido más fácil decir, me regreso con mis hermanos. Me regreso a mi casa. Pero él no se regresó a su casa. No se regresó porque el que estaba en él era más grande que su problema, que los problemas que él enfrentó. Porque Dios es más grande en nosotros. Y yo sí quisiera que la gente empezara a salir de sus religiones que apenas tocan la superficie cuando hay tanta profundidad de la palabra de Dios. Y tenemos que encontrarla. Por eso Yeshua nos recuerda constantemente: escudriñar, 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 porque me parece que encontrarás la vida eterna. José vino a ser el libertador de Egipto. Ya había alcanzado un llamado muy alto. Y regresa a su familia. Y regresa con el propósito de amarlos y de perdonarlos. De perdonar el pecado que su familia hizo en contra de él al venderlo como esclavo. Como esclavo. ¿Quién otro hizo eso? ¿Cómo se llama? Aquel que perdonó los pecados de un pueblo que lo rechazó, que lo traicionó. Aleluya. Para que vean ustedes que Dios mismo, no estoy hablando de la carne, estoy hablando del espíritu, estoy hablando del alma, que el alma no muere. Nos han engañado. El alma sigue viviendo hasta cumplir la voluntad del Padre. Pero la humanidad está muy enfocada en las cosas materiales, no en el alma, no en el espíritu. Llega José a la vida de los hermanos y no solamente los perdona, los bendice con riquezas. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero nuestra fe no nos ayuda. Porque nosotros mismos a veces somos buenos para condenarnos a nosotros mismos primero. A castigarnos condenándonos. Ay, porque no hubiera dicho esto, no hubiera hecho esto. ¿Quieres que te diga una cosa? Tú tienes que salir de ese pensamiento. Dios nos ama. Y el amor de Dios es fiel y verdadero. Y no nos ama por lo que hacemos, y no nos ama porque lo que decimos. Nos ama porque Él es amor. Amén. Y sabe que la humanidad necesita el amor de Él. Amén. Imagínese usted, la Biblia también habla de Josué, el compañero de Moisés. Moisés era el líder de la ley en aquel tiempo. Pero Josué era como la parte psíquica de Moisés. Porque Josué era más espiritual que Moisés. Era un guerrero. Josué fue un guerrero espiritual. ¿Y quién fue el guerrero espiritual?
Yeshua, quien vino a revolucionar entre nosotros. Pero eso, hermanos, hermanas, hay que amarnos y respetarnos, porque usted no sabe, ni yo sé qué vida, cuántas vidas en el pasado ha tenido usted, y usted todavía no llega a la luz verdadera. ¿Está entendiendo? Y no es para juzgarlo ni para condenarlo, porque Yeshua mismo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que ustedes tengan, ¿qué? La vida eterna, la salvación y la vida eterna. Esa parte, acuérdese usted misma. Acuérdese de usted misma. ¿Qué habré yo? Hágase esa pregunta, Dios se la va a responder. ¿Qué habré yo hecho en mis vidas pasadas que me falta por hacer hoy? Porque se trata de que nosotros subamos la cima. No bajemos, subamos en el conocimiento que Dios nos ofrece. Estas historias que yo les estoy contando no son historias de ficción, están documentadas en la Biblia. Los personajes que acabo de mencionar están documentados en la Biblia. Es más, la misma tumba de Yeshua, cuando él dicen que murió y que fue enterrado, ahora están diciendo que la tumba de Yeshua, y esa es la razón por la que no lo encontraron físicamente, porque Yeshua, la tumba representaba un portal que lo llevaba a los cielos. Imagínense usted cuánta historia que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? No se maldiga, no se juzgue, solamente piense algo que le va a ayudar. Descubra usted el propósito por el cual, y se lo voy a dejar de tarea, y esto no va a ser una tarea fácil. Descubra usted el propósito por el cual usted nació en este tiempo y cuál es el propósito de Dios en su vida. Porque todos hemos venido aquí con un propósito. Y el propósito, uno de ellos, es avanzar en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Hay documentos que enseñan que Jesús reencarnó 30 veces antes. Yo nomás mencioné unos 4 o 5 que la Biblia habla, porque era necesario que yo supiera que estas 5 veces que él reencarnó como hombre estuviera sentado en la Biblia. Ahora bien, les he hablado ahorita en este momento de Enoc, quien no miró muerte. ¿Quién no miró muerte? Porque él resucitó. Les hablé de Melquisedec, sacerdote y rey. 2 títulos que identifican a nuestro rey y sacerdote Yeshua Mashiach. Y también les hablé de José. José, para que vea usted que muchas veces el dolor, y el otro día lo escribí yo en Facebook, el dolor a veces es nuestro mejor maestro. Porque si usted me dice que Yeshua solamente sufrió en el tiempo que nosotros se nos dio a conocer a través de la Biblia, y no lo que estoy hablando con un poco más de profundidad, usted se preguntará por qué siendo hombre le fue tan fácil obedecer al Padre en todo. ¿Acaso no se debió al proceso que tuvo de los años en que nació? Porque obviamente como hombres
o personas que sentimos, como personas que a veces ignoramos muchas cosas, cometemos muchos errores. Y Yeshua no era diferente a nosotros. El proceso fue lento, pero al final de su vida, al final de la historia de Yeshua, Él se va a presentar como sacerdote y como rey. Aleluya. ¿Estamos? ¿Está entendiendo el mensaje de la reencarnación? No es una reencarnación porque es una doctrina más, no, es un hecho. El espíritu no muere, el espíritu sigue. La vida no muere, Aleluya. no termina, menos la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, dice la Biblia, viene a ser Melquisedec en los tiempos finales. Se los voy a comprobar con la palabra de Dios y le voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Hebreos 5:8, por favor. Vamos a leer algunos versículos de Hebreos, que aquí está mejor acentuado el testimonio de Melquisedec. Amén. Y dice así, Hebreos 5, versículo 8. Refiriéndose a Cristo, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Por lo que padeció, obviamente. Y luego dice en el 9: y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser el autor, amén, de eterna salvación. Eso no lo logró con un solo nacimiento. Es más, la palabra de Dios dice en el versículo 8, dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué padeció? ¿Qué padeció? Si todos los dardos estaban en su contra, ¿en que de qué manera él podía desobedecer a Dios? O sea, ¿obedeció a Dios? Sí. Y la gente dice que obedeció solamente cuando él supo que él tenía que morir por la humanidad. Pero esta palabra me llama mucho la atención. Aprendió, dice, por lo que padeció. Me dice a mí que no solamente en esta vida, sino en otra vida padeció. Porque de esa manera, el Padre iba formando al Cristo y fue glorificado al final. Es un proceso de luz, es un proceso de conocimiento, de sabiduría. Y vámonos al capítulo 8, del 1 al 13, miren. Y dice así la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal que sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, o sea, del Padre. ¿Quién cree que era? Jesús. ¿Quién se sentó a la derecha del trono del Padre? Estamos entendiendo que Yeshua era Melquisedec, y Melquisedec era la Yeshua. El sumo sacerdote. Aleluya. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo hoy? Nosotros, el cuerpo de Yeshua, no de hombres. No puede ser una iglesia hecha de manos de hombres. Tiene que ser el tabernáculo creado por las manos de Dios. Amén. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los templos.
Nosotros somos los templos vivientes. Nosotros somos el templo en el cual reside el Espíritu del Padre. No nos equivoquemos, hermanos. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para que presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Vuelvo a repetir otra vez. Así que, si estuviese sobre la tierra, si estuviese, obviamente no está, ¿verdad? Ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Dice, porque ya hay sacerdotes que pueden presentar las ofrendas según la fe. Amén. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ay, aleluya. Vámonos hasta el 13, hasta terminar. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Fíjense bien lo que está diciendo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, oigan, está hablando del pacto y está hablando de una persona. Amén. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. Una buena conexión de este pacto, amén. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Están entendiendo el proceso de los nacimientos? Hermano, no le estoy pidiendo que lo crea, simplemente escúchelo y hágase esta pregunta: ¿quién soy yo? De veras, ¿quién soy yo? Porque si no fueras importante para Dios, tú no estuvieras sobre la tierra. ¿Quién soy yo? Dinora dice que soy esto, Isabel dice que soy... No, a mí no me identifica el hombre. Identifícate con Dios. Pregúntele a Dios, ¿quién soy yo? Y Dios no te va a engañar. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto y con un propósito. Tú eres digna de tener a Dios en tu vida.
Eso es lo que Dios quiere que sepa. Gracias. Amén. En el versículo 14 del capítulo 4 dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién traspasó los cielos? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos ¿qué? Nuestra profesión. ¿Qué quiere decir nuestra profesión? Nuestro llamado. Identifíquese con Dios, no con el hombre. Y yo le aseguro que si usted, cuando usted empiece a hacer eso, a identificarse con Dios y no con el hombre, a que usted se vea hacia adentro y no hacia afuera. ¿A usted qué le importa lo que esté pasando en el mundo? Véase hacia adentro. Vea primeramente su persona y tenga usted la conciencia y sea consciente de que hay cosas que Dios no puso ahí, pero usted tiene que sacarlas y echarlas afuera. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, entre más luz hay en nosotros, eso quiere decir que vamos a sacar todavía todo lo oscuro que esté en nosotros. Y lo oscuro que esté en nosotros pueden ser envidias, pueden ser celos, pueden ser juicios, pueden ser muchos rencores, el no perdonar, todas estas cosas de las cuales vienen de la oscuridad. Entonces usted quiere que su persona sea iluminada, pero usted tiene que hacer su trabajo. Déjeme hacer una pregunta. Si usted llegara a su casa y encontrara ladrones en su casa, ¿qué haría? ¿Qué haría? Llamar a la policía. ¿Cómo? Llamar a la policía. No, Hay que sacarlo. lo echo afuera. Hay que sacarlo. Yo lo echo afuera. Imagínense ustedes si voy a llamar a la policía llega 2 o 3 horas después, ya que la dejaron limpia. Estoy hablando de las cosas espirituales. Si usted supiera que el ladrón o alguien está en su vida, alguien le está robando sus bendiciones, Hay que sacarlo. algo en su vida, usted mismo pudo haber abierto la puerta, abandonado la luz, se desvió un poco. Hermanos, tiene que regresar a la luz. Y la luz es Cristo. Y el Cristo de la gloria perdona y ama y fortalece y sana y libera, porque Él es la luz. Amén. Y las tinieblas no lo soportan. En muchas liberaciones que he hecho yo y Alicia, cuando le mencionamos solamente el nombre de Cristo a los demonios, cuando le decimos que ya están vencidos, ¡ay! Miren, como que se sintieron descubiertos. Y eso es un shock, pero salen. Hermanos, hermanas, tiene usted que regresar a las cosas espirituales. Tiene que ser usted, venir a ser una persona espiritual. Saque toda esa oscuridad de su vida, de su mente. Esa inseguridad con la que vive, ese temor con el que vive, no viene de Dios. Somos luz en las tinieblas. Tenemos que brillar. El enemigo no puede contra nosotros, porque Dios no lo va a permitir. Tenemos un Dios que nos guarda, tenemos un Dios que nos protege. Los ojos de Dios están sobre nosotros día y noche. ¿Qué más queremos? ¿Estamos despiertos? Amén. Denle un aplauso al Señor.